Buenas, mi nombre es Carlos Corrales, de nuevo con ustedes para tratar un tema más de las Sagradas Escrituras. En este caso vamos a estar hablando de los cristianos poseídos por Satanás. Iniciamos con una pregunta ante semejante declaración. ¿Es posible que una persona que haya creído en el Señor Jesucristo, que haya aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, después de algún tiempo pueda ser poseído, realmente pueda ser poseído por Satanás o por un demonio? ¿Es esto posible? Déjenme decirles, quienes creen que sí se puede, que es posible que un creyente sea poseído por Satanás, afirman que hay varios casos que han sido documentados o recopilados en las Sagradas Escrituras sobre personas que fueron poseídas por Satanás. Por ejemplo, nos hablan del rey Saúl, de Judas, el apóstol, y el caso quizás más concreto del que nos hablan es el endemoniado gadareno, o aquel que por lo menos es identificado como el endemoniado gadareno, quien estaba poseído por un demonio y quien, después de ser liberado por el Señor Jesucristo y disfrutar de algún orden en su vida, es poseído de nuevo, no por un espíritu, sino por 7 espíritus más. Y recordamos que dice la palabra de Dios que su estado llegó a ser peor después que como estaba antes. Lógico, si primero estaba poseído por un demonio, ahora tenía 7 demonios, su condición tenía que ser aún más complicada y más crítica. Entonces, quienes creen que un creyente puede ser poseído por Satanás, dicen que hay varios casos documentados en las Sagradas Escrituras. Mencionamos 3 de estos. Es así. Los creyentes pueden ser poseídos por Satanás. Tomemos inicialmente como ejemplo, para su análisis, el caso del endemoniado gadareno. En este caso, en el libro de Lucas, mencionado en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en los versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ese es el caso del que estamos hablando. Un hombre que es liberado de un demonio, pero posteriormente es poseído por 7 más. Según el principio de los pasajes paralelos, en alguna otra ocasión hemos hablado de la necesidad de interpretar la palabra de Dios a la luz de una serie de principios de interpretación bíblica. Bueno, existe un principio de interpretación bíblica que se llama el principio de los pasajes paralelos. Este principio afirma que siempre debemos tomar en cuenta los pasajes relacionados con el mismo evento o relato, pues estos pasajes o consideraciones podrían arrojar mayor luz o información sobre el tema que estamos tratando. Por ejemplo,
Si un pasaje se encuentra en uno de los 4 evangelios, sería importante considerar lo que dicen los otros 3 evangelios. Esta consideración podría arrojar luz sobre el tema que nosotros estamos tratando o estudiando. Si nosotros en este caso en particular, después de leer Lucas 11, 24 al 26, consideramos lo que dice Mateo, lo que dice Marcos y lo que dice Juan, quizás podríamos encontrar información que nos aclare si realmente un creyente puede ser poseído o no. Si vamos al libro de Marcos y si vamos al libro de Juan, vamos a darnos cuenta que ni Marcos ni Juan hace alusión a este caso en particular del endemoniado gadareno. No hay ninguna información que arroje a luz sobre el asunto. Sin embargo, Mateo sí. En Mateo, además de decirnos que la casa, o bien sea el corazón del endemoniado gadareno, se encontraba barrida y adornada, Mateo nos dice que después de su liberación, la casa o el corazón del endemoniado se encontraba desocupada. Mateo capítulo 12, versículo 44. Dice así. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. En tanto Lucas dice que estaba barrida y adornada, Mateo dice que estaba desocupada, barrida y adornada. De modo que el endemoniado gadareno, como es llamado, fue nuevamente poseído porque su corazón se encontraba vacío y desocupado. Es de notar que la palabra desocupada, refiriéndose a la casa, al corazón del endemoniado gadareno, es una palabra que viene del griego exhalazo. Y esta palabra particularmente quiere decir ir de vacaciones. De manera que si usted se va de vacaciones, por implicación, su casa está como vacante, o bien sea está desocupada. De manera que la palabra halazo quiere decir vacante, o bien sea está desocupada, no hay quien la ocupe. Lo que sin lugar a dudas Mateo nos quiere decir es que aunque el endemoniado había sido liberado de este espíritu demoníaco, su corazón no había sido ocupado. En este caso en particular, no había sido ocupado por la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que fue nuevamente poseído, y en este caso en particular por 7 espíritus más. Porque su corazón estaba desocupado. Por lo tanto, a la pregunta, ¿puede un creyente ser poseído por Satanás o por un demonio después de haber creído? Bueno, la respuesta es un rotundo no. No es posible. ¿Por qué no es posible? Bueno, hay que recordar que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasaron varias cosas. Número 1, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Como quien dice, nuestra casa fue barrida, aseada, limpiada. La pregunta es, ¿por qué cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra casa fue barrida y limpiada? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque ahora que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo va a venir a morar en nuestros corazones. ¿Quién? El Espíritu Santo va a venir a morar en nuestros corazones. Por lo tanto, la casa tiene que estar limpia. Dice la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre,
El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y la palabra de Dios categóricamente dice, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, somos lavados, somos limpios de todos nuestros pecados. Razón, el Señor va a enviar su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Ahora bien, si el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Satanás no tiene cabida en él. Pues el Espíritu de Dios y Satanás, o el Señor Jesucristo y Satanás, son como el agua y el aceite, son incompatibles. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y él lo está diciendo. Son incompatibles. Y por si nos quedara duda, en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 10 al 12, Santiago nos dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No se puede. Si el Señor Jesucristo mora en nuestros corazones, Satanás no tiene cabida en nuestro corazón. Esto quiere decir que una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos es dada la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, nadie puede entrar y nadie puede salir, pues el Espíritu Santo nos ha sido dado hasta el día de la redención. ¿Dónde dice eso? En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos lo dice con mucha claridad. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta el día de la redención. Pero en el versículo 14, el apóstol Pablo dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que mis pies estén tocando el suelo, el piso de la ciudad santa de Jerusalén, en el cielo. Hasta que yo tenga posesión del reino de los cielos. Hasta ese día nos ha sido dado el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo pudiese salir de nuestros corazones, eso implicaría que la salvación se pierde. Y sabemos que eso no es así. Pues el Señor nos ha garantizado una salvación, eterna y permanente en Él. Lo que quiere decir que nunca dejaremos de ser sus hijos. Y la presencia de su Santo Espíritu siempre estará con nosotros, siempre. Por lo tanto, no podemos ser poseídos, empezando porque el Señor no lo va a permitir. ¿Qué dice en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso habla del sello del Espíritu Santo. El sello es una marca que ha sido puesta en mí, que dice que yo soy propiedad personal de Dios. ¿Recuerda Job? ¿Qué le dijo a Satanás a Job? Mire, tú puedes
quitarle todo lo que tiene, dejarlo con una mano adelante y otra atrás. Puedes tocar su cuerpo y dejarlo como un gusano rastrero, pero no puedes tocar su vida, no puedes tocar su alma, es mía, me pertenece. La presencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo es un sello de garantía. Yo le pertenezco a Dios. Satanás no puede tener control o dominio sobre mi alma. Él nos ofrece esa garantía. Y en este pasaje, en Romanos 8:9, dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Ajá. ¿Y qué dice San Juan 6:39? Aquí en Costa Rica se dice cada dicho, entonces vamos a ver cómo nos va ahora con los dichos, pero dice en San Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pregunta, ¿cómo es eso de que no podemos ser poseídos porque el Señor no lo va a permitir? ¿Sí? Dice aquí, está diciendo, y esta es la voluntad, que no se pierda ninguno. O sea, simplemente nosotros no podemos ser poseídos porque a Dios no le da la gana. Así. Le dije de los dichos, bueno, Dios no le da la gana permitir que nosotros seamos poseídos, por eso nos ha dado el Espíritu Santo, así de simple. Vaya conmigo al libro de San Juan. Bueno, ya está ahí quizás, en el capítulo 10, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Punto. Él no lo va a permitir. Usted va al libro de Judas, al capítulo 1, al versículo 1, y dice que nosotros somos guardados. Él no lo va a permitir. En San Juan 6:47, por eso dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces, es así. Nunca vamos a dejar de ser sus hijos y la presencia de su Santo Espíritu siempre estará con nosotros. Por lo tanto, no podemos ser poseídos y en dado caso el Señor no lo va a permitir. Entonces dirá alguien, bueno, pero ¿y Saúl? ¿Y Judas? Yo no puedo negar la palabra de Dios. Vacía, igual que la del Gadareno. Consideraciones. No sé si hemos podido notar que los que creen que un creyente puede ser poseído, también creen que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque según ellos la salvación es por obras. Entonces, parece ser que los que creen que un creyente puede ser poseído por Satanás, también creen que la salvación es por obras y se pierde. Como que llevan estas doctrinas así de la mano, una con la otra. De modo que creer que un creyente puede ser poseído es creer que la salvación se pierde. Esta sería la única manera en que un creyente puede ser poseído. Si la presencia del Espíritu Santo se perdiera, lo cual no es posible, pues el Espíritu Santo, su presencia nos es dada hasta el día de la redención. Efesios, recuerda lo que dice Efesios, en este caso en el capítulo 4, en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos contristarlo con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser o de vivir, pero dice, Él va a permanecer en nuestro corazón hasta el día de la redención. Pablo dice, creo que en 1 Tesalonicenses, y no apaguéis el Espíritu. Lo podemos apagar, pero va a estar ahí.
Lo podemos contristar, pero va a estar ahí. Es lo que dice la palabra de Dios. La única manera en que nosotros pudiéramos perder la salvación es si el Espíritu Santo sale de nuestros corazones. Y ya hemos considerado varios pasajes, los cuales afirman que esto no es posible. Hermano, y Salmo 51:11, cuando el David dice, busquemos, Salmos capítulo 51, versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pareciera mencionar que existe la posibilidad de que el Espíritu Santo salga de nuestros corazones. Yo creo que no hemos entendido que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era intermitente. Él iba y venía. ¿Por qué? Porque la morada del Espíritu, porque el sello del Espíritu es una doctrina del Nuevo Testamento, el cual vino a quedarse en el corazón del creyente a partir de Pentecostés y hasta el día de la redención. Note lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 7, en el versículo 38 al 39. San Juan 7, versículo 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo aún no había venido en su primera venida. Y en su manifestación el Espíritu Santo no podía venir a morar en el corazón del hombre porque el Señor Jesucristo de repente ya vino, creció, predicó el Evangelio, anduvo en esta tierra, pero mientras el Señor Jesucristo estuviese aquí, el Espíritu Santo no iba a venir. Por eso recordamos las palabras en San Juan 14, 16 al 17. Es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Y yo les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo, el cual está con vosotros, pero morará en vosotros. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés, a la altura de Hechos, al capítulo 2. Y a partir de entonces, una vez que el Señor ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo y a partir de entonces, Él mora en nuestro corazón. Por lo tanto, mientras el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, ningún demonio nos puede poseer. Pueden engañarnos y hacernos pensar muchas cosas y susurrar cosas a nuestro oído y sembrar cizaña, pero no puede tocar nuestra alma. El Señor no lo va a permitir. Es probable que muchos de los casos que algunos puedan considerar hoy en día como posesiones demoníacas no sea de creyentes, sino de pseudo creyentes o personas que de alguna manera u otra dicen haber aceptado a Jesucristo. No, ahora decimos así, de la mascarilla para afuera. Aceptaron a Jesucristo no de la boca, ahora es de la mascarilla para afuera. Dijeron aceptar a Cristo. Eso es algo que solamente ellos y Dios saben. Yo lo que estoy diciendo es que escrituralmente ningún creyente puede ser poseído. Si aparentemente un creyente es poseído, bueno, podemos tener dos consideraciones. Número uno, no lo es, lo lamento. Si el Espíritu Santo está en su corazón, usted no puede ser poseído. La otra posibilidad es que estamos hablando de un trastorno de la conducta, de índole emocional, psicológico o psiquiátrico. Trastornos que suelen ser confundidos. Yo estoy casi seguro que muchas de las personas que se encuentran en un hospital psiquiátrico no están locos, a la larga están poseídos. Y muchas de las personas que supuestamente se dice que están poseídos tienen problemas psiquiátricos. Y quizás podría haber una tercera opción. Son un montón de farsantes. A mí me ha tocado atender un par de casos de personas que fingieron estar poseídas con el fin de lograr algo, de sacarnos algo.
¿verdad? Dinero, etc. Entonces existen tres posibilidades. Número uno, no es salvo, no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Número dos, tiene problemas psiquiátricos. O número tres, es un farsante. Ahora bien, si somos permanentemente hijos de Dios, ¿usted no cree que esto debía motivarnos a reflexionar un momento en cómo estamos viviendo? Es claro que el Señor nos da la seguridad de una salvación permanente en Él, pero también nos da los recursos para que vivamos nuestra vida cristiana de la manera más ordenada posible. Nos da todos los recursos, la palabra de Dios. Algunos dicen escrita con sangre, porque costó la vida de quienes la escribieron y de muchos otros para defenderla, que fuera traducida y estuviese puesta en nuestras manos. Dios nos ha dado la palabra de Dios para ser leída, para ser estudiada, para ser creída, para ser memorizada, para ser obedecida, para que se convierta en nuestro manual de vida. Pero no la usamos, pero no la leemos. Nos has dicho, tú eres mi hijo, tú puedes hablar conmigo cuando tú quieras. Yo estoy dispuesto a escucharte siempre, pero Dios no puede escuchar nuestras oraciones porque hay pecado. Dios nos ha dado los recursos, nos ha dado la iglesia para que nosotros acudamos a ella y podamos recibir algún tipo de formación. Pero en medio de la pandemia la iglesia pasó a un último lugar, porque tenemos la excusa perfecta para no ir a la iglesia, donde podemos convivir con otras personas, donde podemos apoyarnos unos a otros, donde podemos aprender de las personas que enseñan y predican la palabra de Dios, pero nosotros preferimos estar en otro lado. Él nos ha dado los recursos para que vivamos la vida que puede darle honra y gloria a su nombre. Si al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestras vidas fueron barridas y limpiadas. Si después de tanto tiempo no se ven adornadas y en orden, ni Dios ni el diablo son responsables. Los responsables somos nosotros, los cochinos somos nosotros, por mantener nuestra vida desordenada, por no mantener una vida adornada. No nos ha dado el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, no nos vamos a cansar de leer este pasaje. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué más quiere? Nos ha dado un espíritu de poder y está en nosotros para ayudarnos a poner en orden y adornar nuestra vida. Si hay un culpable, los únicos culpables somos nosotros, por no seguir las pautas que el Señor Jesucristo nos ha dejado para disfrutar de un sano crecimiento espiritual. Pero por favor, no le echemos la culpa ni a Dios ni al diablo de las desgracias que nosotros mismos hemos propiciado. Conclusión: ningún creyente puede ser poseído por Satanás. Esa es la seguridad y la garantía que el Señor nos da. Nuestra casa ha sido barrida, está limpia desde el día en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mantengámoslo así. El estar adornada y ordenada depende de nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Por favor, envíanos tus preguntas y comentarios. Danos un me gusta y comparte este video con tus amigos. Gracias.